Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí con la práctica de Derecho Mercantil, con los alumnos de quinto año de Derecho, que me pidieron el favor de orientarnos en cuanto a lo que es la letra de cambio, su estructura, su formato, así como su contenido, además de lo que tiene que ver con un pagaré, un protesto de instrumento de crédito o instrumento mercantil, y así mismo una demanda de cobro de bolívares o de intimación sobre efectos de comercio. Ok, yo soy profesional de Derecho, mi nombre es Félix Bonayuto y estoy aquí colaborando con los alumnos en cuanto al el tema mercantil. De antemano, gracias, doctor. Ok. Empezamos con lo que es la letra de cambio. La letra de cambio es un instrumento mercantil que se generó o que se originó para poder regular o poder autenticar, si esa es la palabra, lo que es las obligaciones crediticias, las obligaciones mercantiles entre comerciantes, lo que a su vez generaba una facilidad o digamos una confianza para mantener las relaciones mercantiles entre los distintos comerciantes específicos de un área local, más que todo con lo que es el intercambio de mercancías. Para ello se crea la letra de cambio como un instrumento de crédito, que muchos colegas hablan de instrumentos de pago, pero generalmente lo que consta en una letra de cambio como instrumento mercantil es una obligación mercantil de tipo crediticia, específicamente para garantizar el pago de una obligación generada por una compra o por una compra-venta de mercancía. Como se ha venido diciendo en Venezuela, en la letra de cambio se utilizó mucho a tal efecto y precisamente para garantizar intercambios de mercancías entre comerciantes en función a una relación entre tres personas o tres sujetos, digamos, de derecho, en este caso tres comerciantes, para poder garantizar el pago mediante la emisión de una letra de cambio. En este sentido, en la letra de cambio aparecen tres personas que se llaman o que se denominan el librado, el librador, que es el que emite la letra de cambio, el librado aceptante, que es el que se obliga a pagar la obligación, y el beneficiario de la letra de cambio. Esta trilogía se presenta para configurar la relación mercantil que se va a dejar plasmada en la elaboración de la letra de cambio para poder tener un pago a través de una persona que ordena a pagar la obligación. En esta relación mercantil también interviene una cuarta persona, un cuarto sujeto, digamos, que en la práctica es el tercero de la relación, que viene siendo el aval, que es el que va a garantizar que el librado aceptante, si no paga la orden al momento en que se levante el protesto o se le presente la letra para su pago, se tendrá que avalar o garantizar o afianzar el pago a través de la misma obligación. En este sentido, en Venezuela, generalmente, el librador y el librado aceptante siguen siendo la misma persona, es decir, la persona que emite la letra de cambio es la que hace la orden para pagar al beneficiario y generalmente es el mismo el que es el emisor de la deuda. Para eso se ha utilizado en las obligaciones mercantiles venezolanas la letra de cambio. Que lo ideal es que el que libra la letra o el emisor de letra no es el que se le ordena pagar, es un tercero
a cual él tiene una creencia. Pero en este caso, en Venezuela, el mismo librador es el librado aceptable. Ok. Las letras de cambio tienen su regulación en el Código de Comercio en los artículos que van, si mal no recuerdo, el 410 del Código de Comercio al 412, 411, y hay una serie de requisitos que cumplir para que tengan validez las letras de cambio. Una vez que repasemos esta situación, vamos a proceder a elaborar la letra de cambio. Entonces, ¿qué es lo que debe contener la letra de cambio? Dice 400, dice, la letra de cambio contiene, dice, 1, la denominación letra de cambio. Como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Dentro de la letra de cambio aparece la denominación letra de cambio, por lo tanto ustedes ya saben que es un efecto de comercio, un instrumento de crédito, ¿no? Y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento. Como ustedes podrán apreciar, el documento está dentro de lo que se llama escrito en castellano, y todo el formato de letra también los tiene o sea, que cumple con el ordenal primero, el artículo 410 del Código de Comercio. El ordenal sigue dice la orden pura y simple de pagar una suma determinada. Ojo, como ya subimos que es un instrumento de crédito, sin embargo, la misma ley dice que es una orden pura y simple de pago. Entonces, es lo que en la doctrina se habla de que si la letra de cambio es un instrumento de crédito o un instrumento de pago. Yo me inclino más de que es un punto de vista, es un instrumento de pago. ¿Por qué? Porque los créditos se generan a través de otro tipo o se tiran a través de otro tipo de instrumento como es el pagaré. Para mí, la letra de cheque son instrumentos de pago. Porque está implícita la orden de pagar. Es decir, como podemos apreciar en el instrumento mercantil, dice, páguese a la orden de, se me va a mandar a pagar esta letra de cambio a la orden de. Aquí cumplimos con el segundo ordinal del 410 que dice, la orden pura y simple de pagar una suma determinada. Cuando le dice puro y simple, significa que no tiene otro contexto la orden, es decir, que no depende de otra cosa para hacerlo efectivo. En principio, y que es una obligación que se convierte en líquida, es decir, es una obligación líquida, se tiene que pagar una vez presentado, no tiene ningún tipo de condición o término. Pudiera haber un término, pero no está condicionada a que se genere otro acto para que se pueda dar la orden de pago. Es decir, es una obligación líquida de dinero. Es decir, de una vez, al ser presentada, pague la orden. Dice el tercero, el nombre del que debe pagar, es decir, del librado. Como ya sabemos, el librado generalmente en la relación es la persona obligada. La persona del librado está inscrita en algunos formatos de letra donde dice librada para ser pagada sin aviso y sin protesto. En la parte inferior izquierda donde dice ahí donde va el nombre del librado y su dirección, ¿no? En su domicilio, ¿verdad? Que conjuntamente al dorso, a la parte, digamos, en el extremo izquierdo de la letra es donde va su firma, su cédula y sus huellas digitales. Pero en la parte donde se inscribe a la librada para ser pagada sin aviso de protesto es donde va la persona que debe pagar la letra con su domicilio. Bien identificada, ¿verdad? Claro, aquí abajo se identifica con su nombre y apellido, su dirección, y aquí en el extremo izquierdo su firma y su cédula con sus huellas digitales. En el cuarto particular, el cuarto dice indicación de la fecha del vencimiento. Generalmente las fechas de vencimiento en la letra de cambio se inscriben, ¿no?, en el momento que se emite la letra y va en donde se ordena pagar. Es decir, esa es la fecha de pago, que es la fecha de vencimiento. Generalmente, cuando la emisión dice
a donde dice, esta es la fecha de emisión de la letra, y dice a, es decir, al, es el vencimiento. Es donde vas a colocar la fecha, ¿no? O sea, la fecha de emisión. La fecha de emisión el día en que se otorga. La fecha de emisión es la fecha donde se emite la letra, es decir, donde se libra la letra, es decir, donde se llena la letra, donde se inscribe la letra, cualquier tipo de concepto que tenga. O sea, la emisión de la letra es donde se manda a hacer la letra. Esa es la fecha de emisión que va aquí. Y la fecha de vencimiento es la fecha de pago. El cuarto particular tiene que ser indicación. Esa indicación va debajo de la emisión. Es decir, al tanto del mes del año tal, se servirán a pagar la cantidad de tantos bolívares al ciudadano. Entonces, dice, lugar donde el pago debe efectuarse. Ya el lugar del pago debe efectuarse está establecido en la dirección del librado. Es decir, aquí es donde se va a identificar el librado y su dirección. Ese es el domicilio donde se va a pagar. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando tú le coloques el domicilio, estás dando algo muy importante, lo que en derecho procesal establecemos que es el domicilio procesal, es decir, el domicilio donde se vamos a utilizar los tribunales. Y por ejemplo, generalmente el lugar de emisión es el mismo lugar del pago. Cuando no haya identificado el lugar del pago, se supone que la letra se tiene que pagar donde se emitió, pero generalmente en el domicilio del demandado, cumpliendo con unos requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 37, 36, que es cuál es la competencia de los tribunales. Entonces, generalmente, ya cuando tú llenas aquí la letra de cambio con el domicilio del librado, ya está generando automáticamente el domicilio del demandado y por lo tanto donde tú puedes accionar judicialmente el cobro del instrumento. El sexto particular, el nombre de la persona cuya orden debe efectuarse el pago. Esa persona es la cuando dice aquí en el formato de letra, a la orden de. Este es el beneficiario, que es el tercero de la relación mercantil, que es a quien le van a pagar. En la práctica es la persona a quien se le debe el dinero y entonces a quien se le va a dar el pago, ¿no? Ok, continuamos con el sexto ordinal, que es el nombre de la persona, ya lo dijimos, que es donde en el formato aparece a la orden de, ahí donde va el beneficiario, que es el sexto particular, y el séptimo particular que dice la fecha y lugar donde la letra fue emitida. Bueno, eso va acá, donde dice ciudad y fecha. Ahí es donde se emite, ese es el lugar y fecha de la orden de pago. La firma del que gira la letra, que se llama librador. Ok, es aquí donde se presenta la confusión. Esa firma va en la parte inferior derecha del formato de esta letra de cambio. Puede ir aquí, puede ir allá, pero aquí es aquí abajo, donde dice atentos, su seguro y servidor y amigo. Esa persona es la que hace la letra de cambio, que es el librador, el que la libra, que en este caso es el librado aceptante. Es decir, en la relación mercantil, la confusión que hay es entre el librador y el librado aceptante. Cuando la relación de un tercero que tiene una creencia con X persona, entonces él es el que hace la letra, el que libra la letra y el que hace la orden del pago. Porque él mantiene una creencia con el librado aceptante. En este caso, y generalmente es la misma persona, aquí va a firmar, ¿verdad?, la persona que emite la letra. En este caso viene siendo la misma persona que va a estar aquí firmando con sus huellas, ¿verdad? Pero y también no, puede ser otra persona independiente. pero puede ser cualquier persona a que es interesada a que se le libre la orden de pago. Pero el librador tiene que mantener una relación con cualquiera de los deudores. Y el octavo, que es la firma del que es la letra o librador, que como ya dijimos, el librador es la persona que en la relación es el que tiene la deuda, el que emite la letra o la libra, o que la gira, y es el que firma aquí abajo.
Una vez que estén los requisitos del 410 que se hagan constar en la letra de cambio, estamos frente a un instrumento llamado letra de cambio, un instrumento mercantil llamado letra de cambio, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establecen el 410. Es decir, tiene que contener la fecha y el lugar de la fecha, tiene que contener la orden de pago, es decir, a la persona a quien se le va a hacer el giro, tiene que contener la fecha de vencimiento, tiene que contener el nombre de la persona a la cual se servirá pagar la orden de pago sin aviso de protesto, con su domicilio, cuya firma va en el extremo izquierdo, lateral izquierdo de la letra, en este caso con otra letra, y la firma del librador, que es generalmente el mismo librado aceptante. En los formatos de letra vamos a ver que el librado aceptante, que está aquí, es el mismo que va a firmar la letra porque es el que la va a llenar, la va a hacer. En la práctica, el que hace la letra del cambio, el que la llena, es el que la debe. ¿Por qué? Porque en un eventual juicio de cobro de intimación van a impugnar la letra si en la persona que está demandada no llenó la letra. Generalmente el que debe la letra la llena con su puño y letra. Ok, muy importante. Ok, es muy importante para que sepan que el que debe tiene que llenar la letra. En tercer punto tenemos el aval, que en la relación sería el cuarto personaje o el cuarto sujeto que integra en la relación, que es el que va a garantizar el pago de la letra, cuya firma, huellas digitales y cédula de identificación va a estar en el extremo derecho al final de la letra de cambio. En este caso es el formato de letra donde dice bueno por aval para garantizar las obligaciones del librado aceptante. Entonces, ese es el contenido de la letra de cambio, el artículo 410 del Código de Comercio. Debe ir sin fachaduras, sin envergadura. El artículo 411, en todo caso, dice: en el título, cual falte uno de los requisitos enunciados en el artículo precedente, no vale como tal letra de cambio, salvo en los casos determinados en los párrafos siguientes, que la letra de cambio que no lleve la enumeración letra de cambio será válida siempre que contenga la indicación la orden. Es decir, en aquellos instrumentos de crédito, instrumentos de pago, que se hagan valer como letra de cambio, tiene que existir siempre esta palabra. A la orden. Librada para ser pagada, perdón, a la orden de. A la orden de. Si aparece la palabra la orden de, es una letra de cambio. Entonces el juez o el usuario o el intérprete, que es el juez en este caso, va a darle la connotación de letra de cambio. Dice: la letra cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadera a la vista. Eso dentro de los conceptos. Cuando aquí no aparezca en la letra de cambio, en lo que habla de el cuarto, que dice la indicación de fecha de vencimiento, se considera que está librada a la vista. A la vista es la condición establecida para pagar la letra de cambio, es decir, a la vista cuando se la muestran al librado aceptante. Para ello hay que levantar protesta. Continuamos con el tema de letra de cambio, en este caso las acciones por falta de pago y lo que se procura para poder ejercitar el pago de letra de cambio. Dice el artículo 446 del Código de Comercio, dice: el portador debe presentar la letra de cambio a su pago, sea el día en que es pagadera o sea uno de los días laborables que siguen. La presentación de una cámara de compensación equivale a una presentación al pago. El librado puede exigir al pagar la letra de cambio que le sea entregada cancelada por el portador. El portador no está obligado a recibir un pago parcial. El portador de una letra de cambio, dice 448, no puede ser obligado a recibir pago antes del vencimiento. El librado que paga antes del vencimiento lo hace a su costo y riesgo. Dice: el que paga su vencimiento está validamente librado a menos que haya de su parte dolo o culpa lata. Está obligado a comprobar la regularidad de la orden de sucesión de endosos, pero no las firmas de los endosantes. Asimismo dice cuáles son las acciones por falta de pago por falta de aceptación y por falta de pago. Dice el portador, dice el artículo 451, el portador puede ejercitar sus recursos o acciones contra los endosantes, el librador y los demás obligados.
al vencimiento si el pago no ha tenido lugar, aún antes del vencimiento si se ha rehusado aceptación, en los casos de quiebra, librado aceptante o no, de suspensión en sus pagos, aún en el caso que no conste en una resolución judicial o por embargo de sus bienes que haya resultado impracticable o infructuoso. En los casos de quiebra, librador de una letra que no necesita aceptación. Ok, vamos a hablar en este caso de los protestos. Es decir, como se habló en los artículos anteriores del pago, ¿cómo se paga la letra de cambio? La letra de cambio se paga cuando se presenta al librado aceptante. Es decir, el portador, que en este caso es su beneficiario, o uno de sus endosantes. Es decir, el endosante es uno de los beneficiarios que recibió la letra por endoso, es decir, le transmitió al librado aceptante el valor de la letra de cambio y se quedó con el título de valor para poder ejercer su cobro a través de los endosos. Esos son los endosos en procuración, que es para su cobro, y los endosos puros y simples, que son los que se hacen al dorso de la letra de cambio. La letra de cambio tiene su dorso y por detrás de la letra de cambio, ¿verdad? Por detrás de la letra de cambio se continúa a través de los endosos al portador, es decir, por detrás de la letra de cambio, el que recibe el valor del beneficiario firma y endosa la letra, la traspasa a sus endosantes, y aquí hay una serie de firmas donde los endosantes y el último de ellos puede ir en contra de todos los endosantes, incluso contra el librador, es decir, contra el librado aceptante. En este caso, que el librador y el librado es la misma persona. ¿Qué pasa cuando usted presenta la letra de cambio para el pago? Bueno, usted la presenta para su pago el día del vencimiento, es decir, cuando en la letra de cambio usted le pone la fecha de vencimiento. Aquí en este caso el 8 de junio fue que se emitió y se vence el 8 de julio. El 8 de julio vence la letra de cambio, es decir, el día siguiente laborable usted presenta la letra para su pago. En este caso tenemos fecha y tenemos la orden sin aviso y sin protesta. Pero en el caso de que la letra de cambio se haya llenado con la expresión a la vista, en vez de colocar la fecha de vencimiento, o en su momento no se le colocó la fecha de vencimiento, sino solamente la fecha de emisión, el artículo 411 dice que a falta de fecha de vencimiento se sobreentiende que la letra está expresada a la vista. ¿Qué significa la vista? Que tienen que levantar el protesto para su aceptación. Entonces ese es el primer tipo de protesto, la aceptación. Es decir, cuando en la letra no se expresa la fecha de vencimiento, usted levanta el protesto para que el librado aceptante acepte la letra mediante un documento autenticado, donde a través del notario público se hace constar de que usted el día 8 de julio del 2023 usted a través del notario, a través de la solicitud que hace ante la notaría para su traslado, usted presenta la letra al deudor, en este caso a la señorita Clarisbel Cardoso Elvi, le dice: aquí está la letra que usted aceptó, esa es la deuda, y en ese momento el notario le hace una serie de preguntas si en realidad acepta o no la letra de cambio. En este caso puede optar por no aceptarla, pero ya se le presentó. Mire, esa letra que usted aceptó en su momento, pero a la vista, sin fecha de vencimiento. Entonces ese es el primer tipo de protesto conforme al 451, es decir, el protesto por falta de aceptación. Y el otro protesto es que se establece cuando no hay pago. ¿Entiendes? Dice: la cantidad de pago de un cheque deberá hacerse constar por medio de un documento auténtico. Ese es el protesto por falta de pago. O sea, el segundo término, que lo habla el 452, dice: el protesto por falta de pago debe ser sacado bien el día en que la letra se ha de pagar, bien en uno de los 10 días laborables siguientes. El protesto por falta de aceptación debe hacerse antes del término señalado, es decir, antes de que no se haya fijado el término, pero eso ya la jurisprudencia ha venido siendo un poquito más noble
y el proyecto puede ser sacado en cualquier momento durante los 6 meses después de la emisión del cheque o letra. Importante. Sabemos que para levantar el protesto de un cheque tiene 6 meses para hacer constar la negativa del pago, es decir, que se emitió sin provisión de fondos, o para que el señor acepte y pague la letra. Tiene 6 meses. Ya la jurisprudencia han dicho que son 6 meses. Porque anteriormente esto era transacción, sí, porque hablamos de que esto se crean es para afianzar. Acuérdense que dentro de lo que son se llaman las obligaciones mercantiles, existía la buena fe de por medio. Entonces por eso se hacía riguroso. Pero anteriormente no, porque ahorita tiene 6 meses para presentar el protesto, incluso para presentarlo al cobro. Ahora bien, dice, el protesto por falta de aceptación exime la obligación de presentar letra a su pago, de sacar el protesto por falta de pago. Es decir, cuando yo presento y hago el protesto por falta de aceptación, ya yo no requiero ir a pagar que me pague, porque ya yo le presenté la letra. Mire, usted debe esta cantidad de dinero y en fecha tal se da constancia. A partir de ese momento comienzan a sufrir las consecuencias derivadas de la aceptación del pago. ¿Qué significa? Que ya se encuentra la liquidez exigible, que empiezan los intereses moratorios y los intereses compensatorios, todas aquellas consecuencias que generan una deuda dineraria líquida y exigible, ¿no? Entonces ya sabemos que el protesto pone, uno, la aceptación, deja en mora al acreedor, al deudor, y comienzan todas las consecuencias y los efectos de la obligación establecidos en el artículo 1274, 1200, pero todo lo que establece el Código Civil y el Código Mercantil. Ok, entonces tenemos esos dos protestos. ¿Qué debe contener el protesto? Bueno, específicamente la solicitud que hace el beneficiario ante el notario público para que dé constancia de que en el caso del letra de cambio se traslade hasta el domicilio del deudor, en este caso el librado aceptante, a los fines de dar constancia de que se le presenta un título valor para su aceptación. En caso de falta de pago es para dejar constancia de que el día tal no pagó o si va a pagar. Por ejemplo, levantas el protesto. Sin embargo, la mayoría de los títulos valores dicen sin aviso y sin protesto. Es decir, no hay que levantar protesto por falta de pago. Solamente protesto en letra de cambio es por falta de aceptación, cuando se hacen a la vista. Okay. Generalmente la letra de cambio se levanta el protesto cuando no hay aceptación, o sea, cuando no hay fecha de vencimiento. Perfecto. Sin embargo, cuando se presume hecha a la vista, generalmente hay que hacer el protesto de manera auténtica para dejar constancia que si usted le presentó a la vista es presentado para su pago. Okay. A partir de ese momento ya es exigible. Ok, continuamos con las acciones judiciales tendientes a lograr el pago o la cancelación, en todo caso el pago de las cantidades expresadas en las letras de cambio. Cuando ha sido infructuosa las diligencias tendientes a obtener el pago de una suma líquida exigible contenida en un instrumento de crédito, un instrumento mercantil, en un efecto de comercio, llámese instrumento de pago también. Una vez que se hizo efectivo el protesto, es decir, que se sacó el protesto para su aceptación o para su pago, o para dejar constancia de la cantidad de pago, deviene la acción de cumplimiento, es decir, la acción de cobro, llámese intimación. El punto del foro jurídico se le llama la acción de intimación, que es tendiente para ejercer y el cobro de ese instrumento mercantil. Esa solicitud, esa demanda se circunscribe entre lo que establece el artículo 646 siguiente del Código de Proceso Civil, que establece cuando la deuda esté líquida, exigible, conste en instrumentos de crédito, instrumentos de pago, llámese factura, cheque, pagaré o cualquier instrumento de crédito de carácter letras de cambio o cualquier instrumento de crédito de carácter mercantil, el juez a solicitud del beneficiario, del usuario o del demandante
¿no? Intimará al deudor para que pague la deuda contenida en el instrumento cambiario. En este caso, una letra de cambio. Es decir, el juez intima mediante una orden para que éste se presente en el término perentorio de los días que le establezca la ley, que no son 5 días, para que se presente al tribunal a pagar o en su defecto, no a objetar el pago. Una vez que está intimado, se encuentra intimado el demandado, este se presenta ante el tribunal y si paga, hasta ahí llegó la intimación. Si no paga y objeta el pago, ¿verdad? Debe contestar la demanda y el procedimiento seguirá de acuerdo a los canales legales entre el procedimiento breve y el procedimiento ordinario. ¿Qué debe contener la demanda de intimación? Como toda demanda debe contener lo que establece el artículo 340 del Código de Proceso Civil, que es el órgano que va dirigido al órgano jurisdiccional, en este caso el órgano con competencia en el domicilio del deudor o en el domicilio que tenga letra de cambio del pago, la identificación del demandante, la identificación del abogado que lo asiste, una relación sucinta de los hechos por cuales se motivaron las obligaciones mercantiles y establecer las cantidades, cuántos fueron los instrumentos de pago, instrumentos de crédito librados, las fechas, las cantidades de cada uno, la persona que los libró y las que adeuda, y que en virtud de que ha sido infructuosa la obligación, el pago de la obligación, ustedes por el artículo 640 y siguientes solicitan al tribunal que intime al demandado para que les pague las cantidades de dinero que generan o que están contenidas en los referidos efectos de comercio o instrumentos cambiarios, que sería la cantidad de dinero por concepto de pago, la cantidad por concepto de intereses moratorios, los honorarios profesionales, que de acuerdo al artículo 640 y siguientes es el 25% del monto contenido en los instrumentos bancarios, instrumentos de crédito, y con relación al mismo procedimiento solicitar una medida de embargo preventivo para que no quede ilusoria la ejecución del fallo, ¿verdad? En función a el favor iuri, el periculum in mora, para que tenga una medida de embargo preventiva, que en este caso es una medida legal que está sostenida en la ley, o sea, no hace falta demostrar los extremos de ley, los requisitos 585, para que el tribunal te acuerde la medida. Esa es en función a la intimación. Como te dije, la intimación es la orden emitida por el juez para que el demandado pague en determinado tiempo que le fija el juez durante el procedimiento de intimación. La intimación es no es una citación como tal, es ya una orden que emite el juez para que pague, inmediatamente para ejercer el pago. Ya en el tribunal, el demandado opta por pagar o por objetar el pago, que se llama el decreto de intimación. O sea, el decreto de intimación es el que emite el juez para que el demandado, una vez que esté intimado, que fue a través del alguacil notificado tal decreto de intimación, él se presentará a pagar o objetar el pago. Esa es la función que tiene la demanda de intimación. Bueno, verdad que bastante clara la explicación, profe. Bueno, Tío, doctor. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, siempre ha sido un placer ayudarle a los estudiantes de Derecho en la materia que uno pues relativamente puede dominar y que le puede dar ciertas orientaciones a los alumnos. Espero que les sirva de